¿Cuánto lo crees? Amén. Jesús Está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Jesús está aquí. Gloria al Señor. Amén. Bueno, qué bendiciones podemos encontrar hoy acá. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos si tú solamente tienes palabras de vida eterna? ¿Sí o no? Nosotros venimos a recibir palabras de vida eterna. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y habiendo oído el Evangelio de verdad, fuisteis sellados. Entonces, eso es lo bueno de escudriñar las Escrituras. Y he querido traer una serie de mensajes, pero no he podido. El Espíritu Santo me está tirando a otro lado y tengo que dejarme guiar. Y hoy quiero hablar sobre acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero. Mire, nosotros estamos a puertas del arrebatamiento. Lo que dijo el hermano Branham sobre todos estos acontecimientos del Medio Oriente, usted ve que cada vez se pone más turbio. Va a llegar un momento en que no hay salida para los que no han leído el Evangelio. Vemos nosotros que cuando Tito empezó a sitiar la ciudad, los que tenían la Escritura, los que habían recibido la revelación, dijeron: volémonos, porque esto es lo que dijo Jesús cuando vean la abominación desoladora, que empiecen a sitiar. 1 año duró Tito haciendo eso. Y luego si ustedes leen la historia, la gente en el templo, por más que refugió en el templo, la palabra de Dios le dijo que tenían que huir. Y bueno, huyeron los apóstoles y las personas que habían confiado en las Escrituras. Por eso usted y yo debemos de refugiarnos en el Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos 10, versículos 19 al 23. El libro de Hebreos es muy profundo y muy maravilloso. Y bueno, aprendemos demasiado y algo que quiero enfatizarles. Jesús, Juan Camilo, los que les gusta hacer gimnasio, si ellos hacen gimnasio 2 veces a la semana, ¿usted cree que su cuerpo se les va a notar? Un jugador de fútbol tiene que entrenar 5 o 6 días para jugar el domingo. Y si no tiene esa disposición, ese entreno, no va a tener distancia, no va a tener estado físico. O sea, lo que va a hacer no lo va a hacer bien. Entonces, si usted y yo no tenemos la disciplina de leer las Escrituras todos los días y de orar, estamos en el lugar equivocado. Usted, si no hace eso, no se va a ir en el radio. Usted me dirá: pero es que Jesús, ¿dónde dice eso? Si orares y velares 1 hora al día, no entraréis en tentación. Se lo dijo Jesús a Pedro, Jacob y Juan. Entonces, nosotros tenemos que mirar, y hay un mensaje que es muy lindo: corre por tu vida, date prisa. Y ese lo vemos cuando el ángel le dice a Lot que saliera corriendo y que no mirara atrás, porque la que miró atrás se quedó. Si usted y yo no nos concientizamos de la vida eterna, no vamos a estar en la paz del Cordero. Algunos pasarán por gran tribulación y otros, donde no hay misericordia, serán condenados. Hebreos 10, versículo 19 al 23. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. El apóstol te dijo una vez: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas
y a nosotros nos las explica, para que oyéndolo oigan, para que no se arrepientan y no sean perdonados. Padre, parece dura esta palabra, pero hay gente que no va a tener la oportunidad de arrepentirse y de ser perdonado, Señor. Padre, yo pido misericordia por nosotros, que nos abra las Escrituras y nos dé el entendimiento, Señor. Padre, la generación de Noé no entendió, Señor, lo que Noé decía, sino hasta que vino el diluvio y ya no había oportunidad, Señor. Tu profeta dice que hubo unos pastores que creyeron a medias y construyeron sus propias balsas, pero esas balsas fueron quebradas por las fuentes de las aguas, Señor. Padre, hay un camino perfecto y eres tú, Señor. Danos el discernimiento, el poder y la bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a volverlo a leer para que entremos en el espíritu de la palabra. Y dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dejémoslo ahí. Tenemos nosotros la oportunidad de entrar. O sea, nos está hablando de que nosotros tenemos una gran oportunidad, teniendo libertad. La palabra libertad es que a usted nadie lo amarra, nadie lo coge. La palabra libertad quiere decir que usted tiene claridad, que usted no hace las cosas porque lo obligan, que usted no hace las cosas porque lo van a mirar feo. No, usted hace las cosas porque le es revelado. Por eso la Biblia me dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Por eso es menester nacer de nuevo, para usted entender las Escrituras y para usted hacer las cosas porque le es revelado. O sea, dígame, ¿quién de vosotros si va manejando y ve que el semáforo le pone rojo, antes le mete más el acelerador? No. Usted tiene claridad que tiene que frenar. Y si alguno de lo pasa, tiene que frenar, que no debe pasárselo y no debemos de pasar un semáforo en rojo. Por lo menos si van a cometer una infracción, tienen que mirar. Ya usted tiene claridad, aunque está cometiendo una infracción. Pero la persona que coge y antes le mete más el acelerador, estando el semáforo en rojo, está siendo irresponsable, no está mirando lo que está sucediendo en su entorno. Entonces, el Señor te está diciendo a ti, usted tiene libertad de entrar en el lugar santísimo. Bueno, ¿qué es el lugar santísimo? ¿Qué beneficios me trae eso para mi vida? Entonces, es lo que nosotros debemos de examinar. Porque la Biblia me dice que tengo libertad de entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo así? ¿Y yo cómo tengo libertad? ¿Cómo tengo libertad? ¿Por la qué, Diego? Por la sangre. ¿Y la sangre cómo viene a mi vida? ¿Por una oración? ¿Por la fe? No. Por la fe sí, pero por la obediencia. Entonces, nosotros nos vamos a primera epístola de Pedro, donde nos ha explicado eso Pedro muchas veces, viendo que la sangre de Jesús es rociada sobre nosotros por la obediencia a la palabra. Entonces, mire, que usted puede hacer 1000 oraciones, pero las oraciones no van a pagar del techo. Es como si yo me voy a la casa del vecino y le digo, supongamos que mi mamá estuviera vivo, mami, árabe, y que salga una señora. Dice, primero, ese no es mi hijo. Segundo, el señor está loco porque va a venir acá. Entonces le pasa a muchos cristianos. A muchos cristianos dice la palabra, dice en el libro de Ageo, que en los postreros tiempos habrá hambre y sed de mi palabra. Pero muy pocos la hallarán. Por eso usted ve muchas iglesias llenas. Veo muchas personas devotas, pero ¿están haciendo la voluntad de Dios? ¿Se van a ir a la Nueva Jerusalén? Ahí es donde nosotros debemos de cuestionarlo. Entonces acá Pablo nos está hablando y nos está instando. Usted tiene libertad de entrar libremente, con claridad. Usted tiene libertad de poder entrar allá solamente por la sangre. Cuando usted obedece. No cuando usted escucha, porque Santiago me dice que no seamos oidores olvidadizos. Y eso le pasa a mucha gente en la iglesia que se conforma con venir. Esta iglesia no salva.
Por eso hay una alabanza que dice, ninguna religión puede salvar tu ser, solo la sangre de Jesús lo puede hacer. La sangre de Jesús, obedecer su palabra, porque es revelado, porque usted ya ve claro. ¿Usted cree que la mujer de Lot, cuando empezó a convertirse en una estatua, usted cree que ella lo dijo, uy, voy a voltearme otra vez? Yo creo que sí. El hermano Branham habla de Judas. Dice, ¿cuánto no daría Judas por no haber vendido a Jesús? ¿Cuánto no daría Pilatos por no haber dicho, yo soy libre de la sangre de ese? Y usted lo ve humanamente, y Pilatos se lavó las manos, y humanamente Pilatos no condenó a Jesús. El que lo condenó fue el pueblo, y el pueblo dijo que la sangre de ese justo sea sobre él y sobre su descendencia. Pilato le dijo, pero es que este justo no ha hecho nada, y por eso le mandó a colocar la insignia INRI, rey de los judíos. Y eso provocó más al pueblo y todo eso. Pero Pilato humanamente quiso hacer lo que él pensaba que debía hacer. Decimos, todos los caminos conducen a Roma, porque el imperio romano hacía que todos los caminos conducieran a Roma, pero todos los caminos no conducen al cielo. Usted puede congregar, y por eso el hermano Branham predicó las 7 edades de la iglesia, donde nos habla de la sinagoga de Satanás. Hay iglesias que son sinagogas de Satanás, templos, iglesias de Satanás, sin colocar que adoran al diablo. Pero usted ve todos estos hombres que llevan a la gente no al lugar santísimo, porque el lugar santísimo tiene que ver con la manera en que usted está llevando el evangelio, con la manera en que usted vive su vida. Ese es el lugar santísimo, cuando eso transforma tu vida. Entonces nosotros tenemos libertad de entrar al lugar santísimo. Y miren lo que quiere decir el lugar santísimo, algo sagrado. Por eso Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y luego dice que es santuario, que usted entra al lugar santo, santísimo, y es puro y sin culpa. En el lugar santísimo, cuando ustedes estudian sobre el templo, ustedes ven el arca de la alianza. Arca de la alianza, ¿qué quiere decir? Que supongamos yo estoy cojo y le digo, William, vení, vamos a hacer una alianza los dos. Entonces, vos, mi amigo, ayúdame a caminar. Entonces William camina a mi ritmo, me ayuda, me soporta. Esa alianza es la que hace Dios con usted y conmigo. Cuando usted entra al lugar santísimo, usted ya tiene alguien que lo va a ayudar. Por eso dice, vení a mí. Por eso dice que Él es nuestro galardonador, que Él es nuestra roca fuerte, que todo eso, lo que Dios nos refiere, dice que Él aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Usted cree que humanamente David tenía como vencer a Goliat? David, cuando empezó, dice que reían porque no podía con la armadura. Pero cuando él invocó el nombre de Dios fue diferente. Por eso, mire, cuando ustedes leen el libro de Éxodo, y Juan Luis Guerra Jacob, que mandará sus abejas para que los piquen, ¿sí o no? Eso fue verdad. Eso, Dios mandó sus abejas, mandó lo que fuera. ¿Para qué? Para que el pueblo tuviera victoria. El pastor Diego nos ha hablado acá del brujo que quiso burlar de la señora que le pidió a Dios que le proveyera un mercado, y le llevaron el mercado, y los tipos del brujo le dijeron, es que usted no sabe quién le mandó esto, Satanás. Y entonces la señora le dice, es que Satanás aún tiene que obedecer a Dios, aún. Y ustedes lo pueden ver en el libro de Job. En todas partes ustedes pueden ver. Entonces cuando nosotros tenemos esa alianza con Dios, las cosas nuestras van a cambiar. Por eso nosotros tenemos que obedecer para ver el poder de Dios en nosotros. Por eso Hebreos 9:22 nos habla de que sin remisión de pecados, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, ¿cómo yo quiero entrar al lugar santísimo si no he confesado mi pecado? ¿Cómo yo quiero encontrar 9:22? ¿Cómo yo quiero encontrarme con Dios si no tengo un corazón sincero? El corazón sincero es cuando usted es limpio, puro. Por eso Isaías dijo, uy, como un hombre como yo de labios inmundos
y ando con gente que es inmunda, ha podido ver la gloria de Dios, porque él confesó su pecado. Entonces, para nosotros poder entrar a la gloria de Dios, tenemos que mirar la vida desde el lugar que Dios nos ha puesto. Y nos dice con corazón sincero. Tenemos libertad, claridad, que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad. Entonces nosotros no podemos andar de cualquier manera, nosotros no nos podemos comportar como el mundo. Usted puede venir a esta iglesia, pero si usted se emborracha, si usted adultera, si usted fornica y no pide perdón, no va a ver a Dios. Que es que había un señor que hacía esto y lo otro, se arrepintió, dice Pablo en 2 Corintios, y ese hombre le quitó la mujer a su hijo y se arrepintió, y ese hombre, mire, fue perdonado. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón limpio, sincero. Si ustedes me dicen, pastor, ¿usted comete pecado? Yo digo, sí. ¿Y tiene que pedir perdón? Los pido. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que no ha pecado. Entonces nosotros tenemos que examinarnos para no ser condenados como va a ser condenado el mundo. Y Dios no es que quiera condenar al mundo. Pero si el mundo no recoge el perdón, si el mundo no se sincera, ahora es misericordia. Pero el día del juicio del trono blanco no va a haber misericordia. Entonces por eso la sangre de Jesús es a través de la obediencia. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces nos dice que nos acerquemos con corazón sincero. ¿Y por qué con corazón sincero? Porque la Biblia nos habla que el sacerdote que entraba y no confesaba su pecado, moría, ¿cierto? Si ustedes ven la historia del templo, le amarraban un cordel y una campanita. La campanita es lo que le decía a los que estaban antes del lugar santísimo, en el lugar santo, que ese sacerdote estaba vivo. Y la cuerda, ¿por qué palarlo? Porque estaba muerto y nadie podía entrar al lugar santísimo en el Antiguo Testamento sino el sumo sacerdote. Ahora, el no entrar usted y yo al lugar santísimo con corazón sincero nos da muerte. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo que hay está el arca del pacto, de la alianza, donde William es mi aliado. Entonces, para William ser mi aliado, yo tengo que hablar con él. Tengo que conversar y pedirle favores, o él me pide favores. Entonces, cuando yo no tengo con Dios alianza, comunión, es porque estoy muerto. ¿Muerto qué quiere decir? Separado de Dios. Si usted no escucha, si usted no tiene discernimiento, si usted no tiene la guianza del Espíritu Santo, ¿está? Muerto. ¿Está? Muerto. Está muerto. Entonces, ¿me preocuparía estar muerto? Claro. Claro, porque es que el único que nos va a hallar al rato es el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que son las arras, el Espíritu Santo. No es venir a la iglesia, es entrar al lugar santísimo. Es poder nosotros acercarnos con corazón sincero, un corazón verdadero, puro y sin malicia y sin mezcla. O sea, por eso hace 8 días hablábamos sobre los samaritanos. Fueron una mezcla entre israelitas y paganos. Y muchos se convirtieron, otros no. Y a las mujeres israelitas les era lícito hablar con las samaritanas. No. Esas mujeres solo podían salir después del mediodía, que era la hora que harían las prostitutas. Las samaritanas, las hijas de Dios, tenían que salir por la mañana. Entonces mire que había una separación. Y bueno, nos habla de que usted entra al lugar santísimo en plena certidumbre. ¿Cómo así plena certidumbre? Entonces, ¿ustedes vinieron hoy a escuchar chistes o a escuchar la palabra de Dios? A escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me acerco al lugar santísimo, yo creo que Dios me va a hablar. Y yo le digo que a alguien que se acerque, es cierto, Dios le va a hablar de una u otra manera. Dios habla de muchas maneras y muchas formas. O sea, Dios tiene tantas maneras, nos habla a través de la escritura, a través de sueños, a través de discernimiento, a través de profecía, a través de lenguas
con la interpretación de las lenguas. Nos habla. Y entonces es como cuando usted ora y dice, yo iba a ir a tal lado, pero no siento ir. Y luego se da cuenta que hubo una desgracia. Bueno, a Pablo le habló a través de Ágabo. Le dijo, del que sea dueño de este cinto. Y entonces él saca el cinto y le dice, el que sea dueño de esto, si va a Jerusalén, mañana va a estar atado, va a estar de todo. Y le dio todo el discurso y Pablo dijo, no, pues yo voy. ¿Problema del profeta o problema de Pablo? De Pablo. Entonces cuando usted y yo nos acercamos al lugar santísimo, nos vamos a tener la bendición de ser guiados, la bendición de ser protegidos, la bendición que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces por hoy es necesario que usted y yo nos acerquemos. ¿Por qué? Porque si no nos acercamos estamos muertos, y si estamos muertos Dios no nos va a hablar. Si estamos muertos estamos luchando nosotros en nuestras propias fuerzas, y por eso la Biblia me dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces por eso nos habla de plena certidumbre. Y bueno, dice Hebreos 11:6, sin fe, no lo lean, tranquilo, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces si usted no tiene fe, si usted no cree que Dios le puede hablar a usted, si usted cree que Dios no le puede hablar a usted, usted no está agradando a Dios. Entonces, ahí es donde usted tiene que decirle, bueno, Señor, yo he venido acá en plena libertad, quiero que me hables. Entonces, usted dirá, pero ¿cómo hago yo para que me hable? Bueno, dice la escritura en 1 Samuel 3, dice que Samuel no conocía la voz de Jehová, ni la palabra le había sido revelada. Pero cuando Samuel empieza a decirle a Elí, Elí, ¿por qué me llamas? Y Elí la primera le dijo, no te he llamado, ve y acuéstate. La segunda vez, hasta que Elí comprendió, le fue revelado que le tenía que decir a Samuel, si te vuelve a llamar, dile, Señor, habla que tu siervo escucha. ¿Cómo tiene que decir usted? Habla que tu siervo escucha. Entonces usted no se despierta a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5 o en la noche y usted tiene algo como en su corazón. Usted no rehúse esa voz. Dígale, Señor, ¿qué me quieres decir? Y de pronto lo manda una escritura y esa escritura le va a la interpretación. O de pronto usted se arrodilla a orar, o de pronto usted llama a un hermano o una hermana, venga, oremos. Y Dios le va a hablar. De esa manera Dios nos habla. Dios quiere comunicarse con usted y conmigo. Hace 8 días hablamos que el pueblo no quiso hablar con Dios, pero nosotros sabemos que Romanos 8:14, que todos los que son guiados por Dios son hijos de Él. Entonces pues usted tiene que acercar. Usted no tiene que esperar que yo le diga o que cualquiera le diga, no. Usted tiene que tener una comunión con Él. ¿Por qué? Porque el nuevo nombre va a ser revelado ¿de quién? ¿Del pastor a las ovejas? De Jesús a ustedes. Y entonces si ustedes no escuchan la voz, ¿cómo van a entender? ¿Cómo van a tener discernimiento? Pablo iba en su caballo, tin. ¿Sí sabe cómo montan en los caballos? Así, y se cayó. Y Pablo escuchó todo, ¿sí o no? ¿Escuchó todo? Pero los otros que no fueron llamados escucharon relámpago y truenos. Cójame el tronco en la uña, como dirían en el mundo. Porque Pablo tenía una revelación, Pablo tenía un conocimiento y le dijo, Señor, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y entonces empezó a hablarle. Mire lo que Dios, cuando tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Por eso nosotros debemos decirle a Dios que nos ayude. Y entonces mire, purificándonos los corazones de mala conciencia. Y entonces mire lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4:16. Y es lo que tú y yo debemos de poner cuidado. En estos días hablamos de las palabras ociosas y le dije a mi esposa, tengo que predicar. ¿Se acuerda de qué palabra? Ya por la T, mi amor. Truanerías. Eso está, si no estoy mal, en Efesios. No, o sea, miren lo que dice Pablo. Por eso nosotros
Y hemos hablado sobre el poder de la boca, ¿sí o no? Todos estos días hemos venido hablando sobre somos más que vencedores, sobre cosas de poder que Dios nos ha dado. Estamos en Timoteo, 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeron. Mire, hace 8 días tuve una escena tan fea saliendo acá de la iglesia. O iba a entrar. Entonces iba una señora con su niño de 2 años, 2 años y medio. Iba alegando con su esposo. Y entonces ella le decía, es que a vos quién te ha dicho que yo... Perdón estas palabras. Ay, se cortó Diego. ¿Quién te ha dicho que yo soy una perra? ¿Usted cree que está pensando su hijo? Su hijo que escuchó todas esas palabras. Ese hijo va a pensar, mi mamá es una prostituta, una perra, o están peleando por mí. Y bíblicamente muchos de los niños que se suicidan es debido a los problemas conyugales. Los problemas que tienen las parejas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Hay veces nuestra mente nos dice, es que yo no sirvo para nada. Yo soy lo peor. El diablo es el que te está diciendo eso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese niño, si no le hacen un trabajo de liberación, hablándolo humanamente, si no le hacen un trabajo de psicólogo, va a crecer con grandes traumas. Entonces, ese peladito va a crecer y va a tratar a su pareja más adelante como perra, como todo lo que le estaba diciendo la mamá al esposo. Entonces, hay palabras que usted y yo tenemos que erradicar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos también me dice que tenemos una tan gran nube de testigos. ¿Cierto? Tenemos una gran nube de testigos que nos están oyendo lo que usted y yo estamos diciendo y nos van a juzgar. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tenemos que tener cuidado de cómo nos comportamos. Y hemos hablado del niño que caminaba en la nieve y su papá lo vio caminando torcido y le dice, ¿por qué no es capaz de caminar derecho? Y el niño le dice, papi, estoy pisando donde tú pisas. El ejemplo que tú estás dando es el ejemplo que va a recibir tu hijo y lo que va a hacer. Hablábamos en estos días de patrones de comportamiento, sobre las maldiciones. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina de Cristo, porque te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. No es por venir a la iglesia, no es por tener la Biblia bajo el brazo, es por vivir lo que estamos escuchando y es lo que tenemos que decirle al Señor, que nos ayude a cambiar. Muchas veces yo he tenido que pedirle perdón a mi esposa, a mi hijo, porque no he utilizado un lenguaje, no digo groserías, porque en mi casa no se escucha groserías, pero hay veces utilizo un lenguaje pesado. Y entonces ella a veces me ha regañado y me dice, ¿por qué decís esa palabra? Si eso se puede interpretar para mal. Y entonces yo me rasco como acá y, ay Señor, ¿cómo la embarro? Así es feo, pero no es una grosería, pero sí es una palabra que puede prestar. Entonces ella me corrige. Y yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ella está atenta. Yo 6 veces me ha corregido. Entonces, mire, yo se sabe que tiene que tener un buen vocabulario, mis hijas, porque yo les hablo y las insto. Entonces, ellas no van a decir, es que mi papá solo es palabrería. No, mi papá trata de vivir una vida que agrada a Dios. Y acá nadie puede decir que no, tengo mis errores, pero me esfuerzo por agradar a Dios. Lo mismo ustedes tienen que hacer, porque hay alguien que te está viendo, hay alguien que quiere seguir tu ejemplo, y hay alguien en el cual está depositando la fe en ti. ¿Por qué? Porque tú eres el héroe de tus hijos. Tú eres la persona en que los hijos dicen, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser como mi papá, como mi mamá. Pero si usted no es un hombre que guarda la doctrina y que no tiene cuidado de lo que habla, ¿cómo te vas a salvar a ti mismo? ¿Y cómo vas a salvar a tu hijo? Entonces, mire, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y dice acá lo siguiente, lava los cuerpos con agua pura. Está hablando en Hebreos.
Y entonces nosotros somos limpiados por el lavacro de la palabra, según Efesios 5:26. Usted y yo, cuando leemos la palabra, así usted no la entienda en ese momento, pero si usted la escudriña, si usted dice, bueno, voy a subrayar esto y lo voy a preguntar al pastor, o voy a subrayar esto y voy a buscar el significado, cuando usted lo entiende, dice, ay, sí, yo tengo que dejar de ser mal geniado, tengo que dejar de ser como esas palabras. Mire, bíblicamente esas personas que contestan así, ¡ah!, gritería, eso no está bien para un cristiano. Ustedes lo pueden buscar. Uno es gritón, alborotado. Eso no es bueno. Bíblicamente nos enseña. Entonces, mire todo lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, en ellas hallaremos la vida eterna. Somos limpiados por el lavacro de la palabra. Cuando usted le dice, Señor, yo no entiendo esta palabra, ayúdame, Dios nos la va a revelar. Por eso tenemos que acercarnos con corazón puro y sincero delante de Él. Nosotros tenemos que ser, como dice acá, dice, mantengámonos firmes. Dice, estamos en Hechos 10, en Hebreos 10, versículo 22, mantengámonos firmes. Y entonces la palabra firmes, ¿qué quiere decir? Dice, ocuparnos, poseer y retener. Cuando usted sabe que usted con estas palabras de la Biblia reveladas, usted va a ir al cielo, usted va a dar su vida por el Evangelio, no le va a importar. Entonces nos dice que nos retengamos firmes, sin fluctuar. Entonces, el que fluctúa es una persona que tiene altas y bajas. Normalmente lo que quema un aparato electrodoméstico no es las altas, sino las bajas. Cuando hay una bajada de energía, eso es lo que quema un aparato electrónico. Y eso es lo que quema a un cristiano. En una bajada de esas puede hacer algo inmundo. Puede pasar línea de misericordia. Y entonces nosotros vemos que había un predicador. Y el hombre tenía su tarjeta de predicador y le dijo al hermano Branham, tenga, le entrego la tarjeta del predicador para volver a predicar eso. Y a los 8 días ese hombre murió. ¿Y murió por qué? Porque le dijo al muchacho que le ayudaba en el taller de mecánica, yo ya no volveré a predicar el Evangelio, tenga, traiga una canasta de cerveza. Y él le dijo, usted no me va a hacer tropezar, yo no le compro eso. Y él fue y la compró. Y a los 8 días se murió por esas bajas. Yo no digo si se condenó o no, pero Dios le cortó la vida. Entonces, nosotros en estas bajas nos podemos quemar como un aparato un electrodoméstico de esos. Dios tiene un plan para usted y para mí. Pero de usted y de mí depende, porque Dios nos dio un libre albedrío. Así es. Dios nos dio bendición, no maldición. Pero viene la maldición, y la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Entonces es donde yo debo decir, Señor, yo no quiero fluctuar, yo quiero permanecer firme. Entonces, cuando yo veo que tengo un problema, yo tengo que mirar cuáles son las consecuencias que eso me va a cambiar. Cuando yo tengo ese problema, y por eso hemos hablado nosotros del fruto del Espíritu y de las obras de la carne. Entonces tenemos que mirar a qué me va a llevar eso. Brotar una raíz de vosotros en amargura, ¿cierto? Pero es que ahí no hay la vida eterna. El diablo quiere que usted y yo mantengamos así, con las obras de la carne. No, tenemos que mirar los ejemplos de lo que le pasó a Sansón, lo que le pasó a Saúl, lo que le ha pasado a Salomón siendo el hombre más sabio, lo que le pasó a David. Y entonces, hoy mi hijo iba a hablar, y ahora que termine, iba a traer una palabra sobre David. Y entonces, eso tenemos que poner cuidado. Todo tuvo una consecuencia. Vamos a Romanos 8, versículo 35 al 39. Romanos 8, versículo 35 al 39. Amén. Amén. Entonces dice así:
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por cuanto de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, la prédica se llama acerquémonos con corazón sincero. Cuando yo tengo un corazón sincero, ¿algo me puede separar del amor de Cristo? Mire lo que nos está hablando Pablo acá. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni tribulación. La palabra tribulación, y es lo que mi esposa le ha hablado muchas veces a Joseph. Tribulación quiere decir presión. La presión es social. Tribulación quiere decir un problema. Tribulación quiere decir aflicción, angustia, persecución, hambre y desnudez. Todo esto es lo que quiere decir tribulación, que Pablo luego nos lo enumera ahí. Entonces mi esposa le dice a Joseph, ojo Joseph, la presión social te va a hacer, si tú te dejas gobernar por eso, que hagas cosas malas. Entonces yo escuchaba en esta semana en Facebook a un drogadito que le dicen Barbas. Y Barbas decía, es que yo me aterro que vienen niños de 11, 12 años a pedirme una muestra que quieren probar que es el bazuco. Le dice, malditamente o perversamente yo crecí en un hogar donde estaba la permisividad. Y le decían, ¿por qué Barbas? Porque es que yo no chupaba tetero, no que me metían una cerveza. Mi papá perdía la América, hacía fiesta, ganaba la América, hacía fiesta, celebraba cualquier cosa y todo era trago y todo era esto. Entonces yo crecí en esa rutina, de esas cosas, de esa presión. Y dice, yo tengo 2 hijos y yo estoy acá como un hombre itinerante, abandonado en las calles. Y era un hombre sabio porque hablaba con elocuencia, uno sabe que tiene su estudio. Y me dijo, yo empecé fumando con marihuana, probando. Y usted me dice, yo he metido de todo. Entonces, lo pueden ver, él utiliza un lenguaje pesado, pero alguna vez yo le dije a Diego, cuando va para la 16, lléveme a Laura y a Ana para que miren qué es las drogas. Y en estos días tengo que ir con Diego para llevar a Joseph, para que vea cómo la vida de alguien se puede destruir. ¿Debido a qué? A que en la universidad, a que en el colegio le meten presión social, o en el trabajo también le meten presión social a usted para que haga algo que puede dañar tu vida literal o tu vida espiritual. Esa historia de Barbas es bueno que la escuchen. Entonces, nada te puede separar de eso. ¿Y qué va a hacer que no te separes de eso? Que tú lees la Biblia. Mas en todas estas cosas somos más que ¿qué? Vencedores. Entonces cuando yo soy un vencedor, yo no me puedo jardear por las cosas. Por eso Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado. Y el pecado le decía que te va a tratar de seducir, te va a tratar de que tú hagas lo que él te dice, pero tú te enseñorearás de él. La decisión la toma usted. El pecado por pecado que sea. A mí alguien me dice, ¿usted ha probado Tusi? Yo le digo, no. Entonces, ¿ha probado bazuco? No. Cocaína, no. ¿Me pueden decir lo que sea? No lo he probado. ¿Por qué? Porque mi papá me inculcó eso desde niño. Me dijo, mijo, yo he visto hombres que han perdido riquezas, perdieron su hogar, perdieron todo por el bazuco, por todo esto. Entonces yo siempre pensaba en esas palabras. Y lo he tenido en mis manos, sí. Un amigo una vez me pasó, hacerme este favor, y una de niño. 13 años tenía yo y yo cargué eso. Una vez le hice el favor, pero nunca lo probé. ¿Por qué?
porque yo sabía que no podía dejarme vencer de eso. Porque tengo amigos que han caído en eso y murieron de sobredosis. Tengo amigos que lo probaron y de pronto salieron, pero qué tal que yo lo hubiera probado, hubiera quedado como un indigente por ahí. Entonces, eso es lo que debemos de pensar. Yo le decía en estos días a un amigo, le decía, ¿vos no te da miedo que de pronto te enamores de esa muchacha sabiendo que tienes tu esposa? No, a mí no me pasa eso. Yo le dije, usted no sabe cuándo le puede pasar. Y eso le estaba diciendo. Entonces yo no necesito dejarme seducir por esas cosas y pensar que yo puedo salir. Cuando nosotros vemos la historia de Sansón, 7 veces Dios lo liberó, 6 veces. Y entonces él decía, esta vez saldré como una de las tantas veces que salieron. Esa prédica se llama ¿A dónde se ha ido tu fuerza, Sansón? Dios es rápido en misericordia, pero tardío para la ira. Pero mire, el castigo viene tarde o temprano si usted no se arrepiente, si usted no cambia. Entonces por eso Pablo me dice acá que nada nos puede separar del amor de Cristo. Cuando yo estoy en pecado, estoy separado de Cristo. Cuando yo estoy en pecado, yo no tengo libertad de entrar al lugar santísimo. Cuando yo estoy en pecado, Dios no me va a hablar. Cuando yo estoy en pecado, no voy a conocer mi nuevo nombre. Cuando yo estoy en pecado, no me va a ir en el rapto. Por eso debemos de purificarnos. Por eso debemos de ponernos en intercesión. Debemos de leer la palabra. Porque la palabra es la que nos va a limpiar, nos va a ayudar a que todas esas cosas salgan de nuestra vida. Y por eso Pablo decía que por esta causa nosotros continuamente, todo el tiempo hemos sido muertos a estas cosas. En todas estas cosas somos más que vencedores. Cuando usted vence la primera vez, le es más fácil vencer la segunda vez. Cuando yo empiezo a ir al gimnasio, los primeros 15 días son fatídicos. Luego, los otros días, ya usted siente que le hace falta ir al gimnasio. Y entonces usted ya ve que le van saliendo músculos acá. No, mentira, le van saliendo los músculos acá, todo eso. Lo que hace el gimnasio, lo que hace hacer una buena cosa. Lo mismo es la palabra. Cuando usted se rinde a la palabra, usted va siendo más grande. ¿Por qué? Porque dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. O sea, ¿quién es el que crece en usted? El Señor Jesús. Decía el indio, hay 2 perros, uno blanco y uno negro. Hermano Brana, ¿cuál va a ganar? Y le dice, al perro que usted alimenta. Entonces dice Gálatas, para irnos a la Biblia, que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. entonces yo no puedo pretender cosechar buenas cosas cuando siembro malas cosas. Pero si yo me acerco con corazón limpio, con buena certidumbre, yo voy a poseer todas las buenas obras, todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Abraham poseyó todo lo que Dios le dio. Y usted lo puede ver en el pacto de Dios confirmado hacia Abraham. Entonces usted puede ver Dios cómo lo bendijo, lo prosperó. Usted puede ver que a través de la aflicción que vivió Job, Dios luego le dio una buena mujer, le dio unos buenos hijos, le dio buen ganado. ¿Por qué? Porque para siempre son sus misericordias. Dios no se ha olvidado de las promesas que te ha hecho a ti, pero de ti depende que las consigas. Si eres firme y te paras por Él, y Dios se va a parar por ti. Entonces, nosotros vemos en la vida que hay muchos cristianos que basan su vida cristiana solo al ir a la iglesia. Entonces sale de la iglesia jugoso, contento, pero a los 2 días, cuando vemos nosotros la parábola del sembrador, dice, esa semilla cayó entre pedregales y salió el sol y la secó. Entonces si usted no remoja esa semilla no va a tener raíz. Y es lo que debemos de hacer con la palabra. Dice que otra cayó junto al río, al camino. En el camino se secó rapidito, pero la que cayó en buena tierra, esa es la que da fruto.
Y usted, buena tierra, usted tiene que dar el fruto que dice la palabra. Tiene que decirle, Señor, yo me he parado por tu palabra. ¿Qué pasa? Que esta palabra no se ha cumplido. Entonces el Señor te va a ministrar, te va a hablar y te va a dar que se desenfrenen todas esas bendiciones. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú tengas una vida de poder, de unción, una vida abundante, una vida donde el poder, donde el amor, donde el gozo, donde la benignidad, la bondad se reflejen en tu vida. Dios quiere hacer eso en nosotros, pero necesita Dios que ese corazón sincero esté en usted y en mí. Por eso nosotros debemos de diariamente pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Amén. Y entonces nos dice lo siguiente, que nosotros debemos de mirar bien lo que estamos haciendo. Y mire lo que Dios envía. Y un ejemplo de eso fue el maná. Éxodo 16, versículos 15 al 21, perdón. Y acuerdan que cuando termine la prédica lo va a decir a José que nos regale el texto. Éxodo 16. Este es el maná, comida de Dios. No porque lo esté predicando, no. Yo estoy hablando la Biblia. Y de usted depende que esto sea para bendición suya o para maldición. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, del 15 en adelante. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por comer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol salía, lo calentaba y lo derretía. Amén. Entonces, Dios manda el maná, que es la palabra. Y si yo la dejo para mañana, ¿va a hacer qué? Va a herder, va a podrirse. La palabra dice que hedía y le salieron gusanos. Eso es lo que le pasa a la gente que lee la Biblia cada 3, 4 días. No va a tener vida eterna. Están muertos. Están muertos porque Jesús nos dijo, velar y orar 1 hora al día. Velar quiere decir vigilar a través de las Escrituras. ¿Cierto? Velar y orar. Hay personas que solamente leen la palabra pero no oran. Y hay otros que oran y no leen la palabra. Son dos herramientas fundamentales. Lo que hablamos nosotros, la palabra es la mecánica. Y el espíritu, el orar. Cuando tú has leído la palabra, eso va a hacer que esa palabra te sea revelada. Y ahí es donde viene la dinámica. Ahí es donde viene el Espíritu Santo y te revela la palabra. Ahí es donde viene el Espíritu Santo y te bautiza el Espíritu Santo en fuego. Ahí es donde viene Dios y te habla. Entonces mire lo que pasa cuando usted es negligente con la palabra. Sea poquito o sea mucho, empieza a leerla. El que leía mucho, ¿le sobraba? ¿Ah? No. ¿Y el que cogía poquito, le faltaba? No, apenas pues. Así sea un poquito, por favor. Así sea un poquito. Todos los días lean las Escrituras.
Que ese poquito se va volviendo más poquito, hasta que ya sea mucho. Pero nunca, nunca te va a sobrar, nunca te va a hacer daño que leas la palabra y ores. ¿Por qué? Porque eso es el carburante que tú necesitas para irte en el rapto, la revelación del Espíritu Santo. Entonces Moisés se le enojó porque olían feo. Entonces Moisés se enoja cuando ve que yo utilizo un vocabulario feo. ¿A usted qué le importa? Ya es metida. Como hay veces le contestamos a las otras personas. Como cuando yo le decía a alguien que me atravesaba el carro, yo decía, este animal de monte, pero no lo decía a él, sino que lo decía como para desahogarme yo. ¿Estaba bien? No. Entonces, mire, esto es lo que pasa cuando tú no tienes comunión con Dios. Y una vez el Señor me reargulló y me dijo, yo iba manejando el carro y voy diciendo este animal de monte, y me va diciendo el Señor, y ese animal de monte puede ser un hijo mío. Ay, coja ese trompo en la uña. Ahí ven, nosotros maldecimos al que no debemos de maldecir. Por eso nosotros debemos de entrar al lugar santísimo. Ese lugar santísimo no haga que usted heda, no haga que usted les hagan gusanos, no haga que usted obre las obras de la carne. Cuando usted pasa al lugar santísimo y usted tiene un corazón sincero, el Señor va moldeándote y va trabajando contigo. Por eso es necesario que nosotros nos esforcemos. Que hay veces yo me levanto y no me fluye, como que tengo perecita y digo, no, yo tengo que levantarme. ¿Cuántas horas ha dormido hoy, pastor? 3 horas. ¿Cierto o no? 3 horas. Eso es lo que he dormido, porque estuve escuchando, estuve tal, y toda esta semana yo tenía una predica en mi mente. Y entonces el Señor me dijo, no, predicado de esto. La noche que fue Laura, que fue Fernando y Gloria en mi casa, empecé con una predica y terminé con la que me dijo el Señor. Y no sé por qué, porque es que nos quiere hablar. Quiere que usted y yo tengamos comunión, quiere que usted y yo entremos al lugar santísimo, sea donde se congregue, Acá no solo se predica la palabra de Dios, hay muchos lugares, pero algo que va a marcar la diferencia es que usted tenga comunión con Él, que usted entre al lugar santísimo, por favor. Si no entramos al lugar santísimo, vamos a ser como la mujer de Lot. Vamos a ser como las hijas de Lot. Vamos a ser como lo que le pasaba a Sansón. Que Dalila dice que lo que. No. ¿Qué más? Lo atormentaba. Bueno, dice que lo redujo a mortal angustia. Y eso va a ser el mundo contigo si tú no te pegas del Señor. Mortal angustia. Y ahí él empezó a declinar. Él empezó a caer. Por eso, como parejas, no nos critiquemos. Tu mujer, tu esposo, están para que ustedes vivan en el huerto de Dios, no en el mundo. Los hogares tenemos que formarlos. Y una vez yo le dije a mi esposa, estábamos así, le dije, mi amor, tan chévere que vivimos, pero de usted y yo depende de que vivamos mejor y que disfrutemos. Y a veces yo le echo unos chistes que son malos, pero ella se ríe por hacerme feliz, ¿sí? Pero tenemos comunión, pero la mayoría de mis chistes son buenos. Para que no digan nada, pero la pasamos bueno. Entonces de usted y yo depende que la pasemos bueno si entramos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Porque Dios dijo que íbamos a tener gozo, paz, amor. Pero el diablo te ofrece mal genio, maledicencia, vulgaridades, todo eso. Y eso nos lleva a que una persona sea feliz, sino una persona maldita. Entonces, por eso no debemos dejar herir la palabra, no debemos dejar que le hagan gusanos. Amén. Amén. Por más bonita que sea la manzana, si tiene un gusano, usted la bota. Claro. O por lo menos le corta la mitad. Que era lo que nos daba asco cuando uno comía, ¿se acuerdan? Uno comía la guayaba porque venía con proteína. Bueno, Juan 5:25. Usted no le puede hacer que alguien tenga asco de su vida cristiana. Entonces, por eso debemos de perseverar en la palabra.
¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a ser embajadores. Hemos llamado a ser reyes y sacerdotes. Usted no ha sido llamado a hacer cualquier cosa. Mi hermano, Dios lo llamó porque ha depositado la confianza en usted y porque quiere tenerlo al lado de su gran trono. Dios quiere bendecirlo y Dios quiere que usted sea un ejemplo para su familia, para que los que te oyeren no se pierdan. Por eso nuestro sí debe ser sí y nuestro no, no. Entonces mire lo que dice Juan acá. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado muerte a vida. El que oye mi palabra, el que la entiende, el que camina por fe, ha pasado de muerte a vida y no tendrá condenación. Esa es la certeza que tenemos cada uno de nosotros. Números 17, versículos 7 al 8. Mire lo que va a hacer el usted permanecer, el entrar al lugar santísimo. Números 17, versículos 7 al 8. Dice: y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó con la vara? Reverdeció. ¿Reverdeció en dónde? Dentro del arca, sí. Dentro del arca. ¿Y el arca dónde está? Lugar santísimo. Entonces, cuando usted está en el lugar santísimo, usted reverdece, tiene renuevos. O sea, mire, herencia de Jehová. Sus hijos no van a ser para maldición. Sus hijos son de bendición. Y por más torcidos que estén, por más llevados de la droga, por más... Vea, si usted reclama la promesa y usted le dice a Dios: Señor, yo estoy entrando en el lugar santísimo y reclamo a mis hijos. Dice, mire la escritura: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice, el muchacho se puede apartar de la palabra, pero la palabra no se va a apartar. Y dice que el hijo pródigo, ¿qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuando volvió en qué? Sí. En sí. Dijo, uy, yo me estoy portando como un bastardo. Yo en la casa de mi padre aún como un siervo vivo mejor, como mejor, no tengo estos problemas, estas aflicciones. Y le dijo al padre, yo perdón. Pues le dijo, perdóname, porque he pecado contra ti y contra el cielo. Yo me imagino que el papá doblaba rodilla como yo he doblado rodilla por mis hijas, como he doblado rodilla por esta iglesia, como he doblado rodilla por mi familia. Y entonces ese hombre llegó al lugar santísimo, y llegó una manifestación del Espíritu Santo y tocó a ese muchacho allá donde estaba comiendo algarrobas, cuidando cerdos, que era algo inmundo para los israelitas. ¿Usted cree que un indigente quiere estar en las calles oliendo a popó, oliendo a mico? No, es un demonio que lo ha llevado allá. Pero aún de esa circunstancia el Señor los puede sacar si hay alguien que ore, si hay alguien que persevere, si hay alguien que lo meta en el arca del pacto y le diga: Señor, este hombre es un hijo tuyo, yo lo pongo en tu presencia, haz que reverdezca. Y entonces, mire, el testimonio empezó a dar fruto, y tu fruto va a cambiar a muchos. Y tu oración no es en vano. Por eso Dios te dice: acércate con corazón sincero al lugar santísimo.
Dios tiene muchas cosas que darte. Dios quiere bendecirte, pero depende de tu comunión, depende de cuánto tiempo pases en el arca del pacto, cuánto tiempo pases en el lugar santísimo. Eso es lo que va a marcar diferencia, eso es lo que va a hacer que tú y yo seamos transformados. Amén. Éxodo 16, para terminar. Éxodo 16, versículo 33 al 35. Y les voy a hacer un símil muy sencillo. Versículo 33 al 35. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná. Ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde habían de ir, la tierra que habitarían. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. La Biblia dice que las bendiciones hasta la tercera y cuarta generación. Pero tenía que estar ¿en dónde? ¿En Maná dónde tenía que estar? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, en el lugar del testimonio. Tu testimonio, tu presencia con Dios es la que va a cambiar. Tus nietos, tus bisnietos van a recibir todas esas bendiciones. ¿Por qué Aarón tuvo que guardar algo que no se iba a comer? Porque Aarón no era egoísta. Porque Aarón dijo: bueno, de Jehová es dar la mujer virtuosa para mis hijas, para mis hijos, perdón. Y para mis hijos, la mujer, de Jehová es dar la mujer virtuosa para mi hijo. Y darle el hombre virtuoso, un hombre conforme al corazón de Dios, a mis hijas. Esa es mi oración. Entonces, cuando yo hago mis oraciones, cuando yo los meto en el lugar santísimo, Dios les aparta a las personas que deben de apartarlas. ¿Para qué? Para que tengan mi descendencia. Unas personas conforme al corazón de Dios. Por eso Dios nos puso en Deuteronomio las bendiciones. Y depende de ti, del momento en que estás pasando en el lugar santísimo, del momento que pases en el arca del pacto, de la comunión que tengas. Voy a orar y luego pasas, yo sé, ahora a leernos el texto. Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana. Padre, te pido perdón las veces que no me he acercado a ti con corazón sincero. Las veces que me he acercado de pronto con artera, Señor. Las veces que no lo he hecho con fe, Señor. Padre, ayúdanos a tener la comunión contigo. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Te pido que nos hables, Señor. Te pido, Padre, que las personas puedan entender que tú quieres lo mejor para nosotros. Padre, queremos estar en el lugar santísimo, Señor. Tener esa arca del testimonio. La Biblia dice que el arca del pacto quedó en la casa de Obededom 3 meses. Y en esos 3 meses él fue prosperado, bendecido, sano. Padre, no hubo aflicción en su casa. El arca del pacto trae bendición y no maldición. Padre, como dijo Josué, más mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, hoy declaramos que todas las personas que tienen que ver con nosotros te van a servir. Van a ver, Padre, la bendición del tiempo que nosotros pasamos en oración. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por esta familia en Cristo. Te pido, Padre, que seas tú llenándolos de tu presencia, de tu amor y de tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Yo sé, pasa un momentico.